Hola, buenas noches. Tras unos días de descanso, estos días de Reyes, donde esperamos todo el mundo haya recibido los regalos que merece, nosotros seguimos en nuestra recuperación y hoy hemos empezado un poquito más tarde porque estamos pendientes un poco de todo esto que está sucediendo, esta confusión que hay en Brasil las últimas horas. Realmente va a ser el primer tema, pero vamos a pasar un poco por encima, vamos a comentarlo así rápidamente, porque realmente son de esas situaciones que ahora diríamos que están en directo y a veces los directos son complicados de intentar analizar. Empezaremos con ello, luego nos iremos a hablar de lo que teníamos pensado que iba a ser el tema del día, que es que está a la vuelta, digamos, de estos días de pausa, que este mes de enero va a ser el mes de los fichajes. Recordemos que entre periodo de sesiones, que es el que hay actualmente en el Congreso, es cuando un diputado puede pedir adscribirse a otro grupo, según haya negociado, obviamente, y seguramente vamos a ver bastantes novedades, creemos, durante enero, no solo lo que ya hemos comentado, esos posibles fichajes de Sayas y Adanero. Seguramente se hablaba primero por Vox, en el caso de Sayas parece que pueden ser los dos para el PP, y seguramente lo lógico y coherente sería que si se confirma ese fichaje, obviamente que pasen a integrarse de alguna manera al Grupo Popular. Luego, obviamente, lo que puede pasar con el tema de Arrimadas, el equipo de Ciudadanos que parece cada vez más dividido, y está claro que los perdedores veremos si acaban en el grupo mixto o acaban directamente, en el caso de Arrimadas, en el propio Partido Popular. Habrá que estar atento a todo eso. También podrá haber algún movimiento menos previsto, seguramente en algún grupo como Podemos, pero vamos a estar pendientes de esos movimientos todo el mes de enero. Recordemos que es hábil para esas cosas, no para otras. Luego entraremos ya en la dinámica habitual, hablaremos del PSOE en esa guerra entre partido y gobierno que se va a acentuar cada vez más de cara a las elecciones de mayo, donde cada vez hay más líderes que tienen claro que no pueden seguir la estela de Sánchez si quieren sobrevivir, y donde Sánchez parece que está dejando un poco de mano abierta para no quedarse literalmente solo. Todo pendiente además de la decisión de la audiencia que ya tiene el informe sobre Griñán, que posiblemente debería ser decidido en las próximas horas. Dice Griñán, la última declaración, es que se puede morir. Coño, perdón, señor Griñán, todos nos podemos morir. También nos podemos morir nosotros y ustedes y todo el mundo. Y eso no es impedimento para que uno tenga que cumplir sus obligaciones, en este caso entrar a la cárcel. Todo eso además, cuando se va acentuando el tema de la corrupción en Valencia del Partido Socialista, que solo hay que decir que si en vez del Partido Socialista hubiera sido otro partido, lo tendríamos en todas las portadas y con especiales de todos los medios. Como es el PSOE y nunca ha sido corrupto, pues pasa lo que pase. Luego nos iremos a hablar del PP, donde recupera a vieja guardia, en este caso a De la Serna, el señor Feijóo, para la campaña, y donde parece que la situación de las últimas encuestas, donde el estancamiento, vamos a decirlo así, del PP, que hemos comentado en los últimos programas, hace que se empiece a valorar, bueno, ya están haciéndolo desde principio de año, el hacer un pequeño cambio de rumbo. O empiezan a generar ilusión, o malo. Y en esa dinámica, pues parece que les ha dado ahora, de la misma forma que se han unido con algunos periódicos, vamos a llamarles periódicos por ser decentes, con algunos medios prostituidos, en acusar a Vox de teatrillo, vamos a decirlo así, por el tema chapucero. Y eso sí que lo añadimos nosotros de la moción de censura. Explicamos en su momento, y lo volvemos a insistir, que o Vox presentaba un candidato con cara y ojos, porque para presentar a Santiago Abascal mejor no lo hicieran. Recuerden que algunos nos decían no sé qué, y la situación se les está girando en contra. Una iniciativa que creemos era buena en su nacimiento, pero que ha sido gestionada nefastamente. Y todo parece indicar, tras un mes de la misma, que todo va a acabar nuevamente si acaba en el caso de Santiago Abascal. Aquí nuestra humilde recomendación a los señores de Vox, que también saben que nos escuchan, sería que lo dejaran pasar. Cuando uno hace el ridículo, a veces lo mejor es callarse y dejarlo así en silencio, que a veces es lo más positivo para intentar evitar problemas. Porque fíjense que tenemos ahí a Vox y tenemos a Podemos en otra de esas batallas históricas. Esto parece aquello de las peleas de gallo. Resulta que el señor Iglesias, que en principio no es nadie en Podemos, pues ha enviado una carta en nombre de Podemos, para que vean, a Pedro Castillo, alabando su labor, el presidente de Perú, que está ahora mismo en la cárcel,
Todo ello cuando hace unos días preguntaban a Yone Belarra si pediría permiso a Pablo Iglesias para comentar ciertos temas. Se enfadó diciendo, ay, es que cómo me preguntan por Pablo Iglesias si yo soy la secretaria general, la líder del partido. Está claro que no sabe ni ella, perdón, Ione, no sabes, que no pintas nada. Parece que te has dado cuenta ahora de que todo es una continua organización del señor Iglesias. Dentro del partido de Podemos, no sabemos si dentro o fuera ya, Yolanda Díaz, que empieza a tener prisa, no ella, sino todo, digamos, lo que mueve, sobre todo los movimientos de este conglomerado de Sánchez, para decirle que empiece a mover ficha, porque se está acercando las elecciones y parece que sigue intentando ese proyecto de sumar sin sumar a nadie. Parece que son palabras vacías, que ya explicamos también en su momento, las que gestionan la vida de la señora Yolanda Díaz. Luego iremos a una guerra real, vamos a decirlo así, que será ese Congreso de Ciudadanos que va a ser ya esta semana y donde vamos a ver saltar por los aires al partido, en principio, de Inés Arrimadas y de Mundo Val. Manifestaciones cruzadas hoy, que si es todo testaferros, ha dicho Val, que si la gente no entiende que no es nadie, Arrimadas, insultos bajini, vamos a decirlo así, y todo parece que puede haber una doble decisión en este Congreso. Por un lado, que quien gane el Congreso podría ser a estas alturas fuera la candidatura de Inés Arrimadas, que saben que no la lidera ella, pero bueno, nadie se esconde de que está detrás. Pero quien gana en el Congreso sería Mundo Val, donde parece que tendría hasta, de los 9, se habla de 7, pero quizás 6 diputados estarían a su lado. En el fondo son todos unos perdedores, vamos a decirlo así, de esos 9, con lo cual habría un conflicto curioso, porque imagínense la situación, que ganara Arrimadas, vamos a simplificarlo rápidamente, el Congreso, pero el Congreso del partido, pero que dentro del Congreso solo fueran fieles a Arrimadas, por ejemplo, 3 diputados. Habría 6 diputados que no lo serían, y claro, aquí habría la disyuntiva, esos 6 diputados, si se van al grupo mixto, los otros 3 se han de ir al grupo mixto porque no forman grupo político, y si se van los 3 del partido que están liderando, se hace cuanto menos extraño. Siempre queda la opción, que en el Ciudadanos saben que ha asistido muchas veces, de que sigan todos juntos, y da igual, total, allí follan todos, vamos a decirlo así de claro. Con lo cual, es una situación cuanto menos curiosa. Obviamente un partido como Ciudadanos, lo que queda, no lo que era, obviamente lo que queda de Ciudadanos, mucho respeto a aquellos que no están ya, pero los que todavía están, pues saben que se van a vender por cualquier cosa. Es decir, ya a lo mejor esos 6 aval, si pierden el Congreso, acaban siendo 5 a favor de Arrimadas y acaban construyendo un grupo, y los 4 que no lo estén acaban yéndose al grupo mixto. Como pueden ver, todo un enredo, nunca mejor dicho, que puede ser uno de los entretenimientos de esta semana más divertidos. Luego nos iremos a hablar de la manifestación que ha habido en el País Vasco, donde el logo por la manifestación por el fin de la expresión de ETA ha sido "hemos ganado". Creo que con eso queda todo dicho. Es decir, cuando hay gente que luego de más de 1000 muertos dice que han ganado, a nosotros se nos cae la cara de vergüenza. Que esa gente además sean los que pactan el gobierno de este país, ya es que se te cae la cara de vergüenza por ellos y por el gobierno de este país. Luego nos iremos a esa, parece que hoy vamos a usar mucho la palabra guerra, a esa, parecía que había pacto entre el PSC y Esquerra en los presupuestos de Cataluña, donde iban a elevar la presión fiscal de Cataluña al máximo, no solo en personas, sino en empresas también. Es una auténtica vergüenza. Cataluña es la cola actualmente de España, como hemos comentado en alguna ocasión económicamente, y va camino al desastre. Pues encima van a aumentar más la presión fiscal. Parece que al final no hay tanto acuerdo porque están todos pensando en momento electoral, es decir, en momento de elecciones de mayo municipales y autonómicas, que obviamente no son en Cataluña, pero puede haber elecciones autonómicas pasado, digamos, ese mayo, porque son conscientes ambos partidos que a día de hoy el constitucionalismo, recordemos, Esquerra no lo es y el PSOE, entre nosotros, tampoco lo es, está muerto en Cataluña. Y creemos que en eso, miren, hay que decirlo con tristeza, tienen toda la razón.
no va a levantar cabeza el constitucionalismo y se pueden garantizar 4 años más de chapuzas, las familias viviendo de puta madre, las suyas obviamente, esas 300 familias, y todos integrados en hundir Cataluña. Veremos a ver qué decisión se toma. Como pueden ver, es un principio de semana de estos complicados, porque acabaremos hablando de las elecciones presidenciales, la elección del presidente del Tribunal Constitucional, que será durante el día de mañana, donde los dos candidatos son progresistas, Pumpido y Balaguer, pero hay una duda, y es que puede significar, y esto ya es la leche, para que vean los personalismos de esta gente, la ruptura de ese bloque progresista en el Tribunal Constitucional. Porque al final las personas superan a las ideas y los intereses superan a las personas. Es algo cuanto menos curioso para comentar. Acabaremos con un rápido, saben que no lo acostumbramos a hacer, repaso a esa reapertura, digamos, del frente en Rusia, que parece que el general invierno se ha presentado poco y mal, y parece que la situación va a seguir en conflicto de una forma, como mínimo, a medio plazo. Pues si les parece, empezamos hablando rápidamente de esa confusión actual en Brasil. Parece que han tomado el control. Las últimas noticias, hemos estado esperando hasta confirmarlas, las últimas noticias, ha tomado el control tras el asalto al Congreso, al Tribunal Supremo y al Palacio Presidencial por, en principio, partidarios de Bolsonaro que querían, según algunos, dar un golpe de Estado. Bueno, saben que en el caso de España eso no sería un golpe de Estado porque no había armas. Bueno, no sería ni sedición, serían tumultos, vamos a decirlo así. Y esto ha ocasionado la intervención de momento policial. Parece que han tomado el control, como decíamos, de todo. Vamos a ver si algunos rumores que dicen que en el fondo podría ser una forma de intentar fortalecer al señor Lula, o realmente ha sido un atentado, digamos, contra las autoridades en Brasil para intentar someter, digamos, el nuevo gobierno. En todo caso, confusión total, es difícil valorarlo a estas alturas de la noche. Sí que desde el prisma español nos ha permitido ver una cosa que hemos criticado mucho las últimas semanas y que parece que sigue habiendo, y es la falta de iniciativa del Partido Popular. Fíjense que hacemos un salto rápido antes de entrar con los temas más locales, porque creemos que la vinculación con este tema de Brasil es interesante. Ha saltado Cuca Gamarra comentando, no criticando, digamos, el asalto a media tarde, y a última hora, desde el Partido Socialista, han pedido a Feijóo que hiciera rectificar a Cuca por no condenar lo que denominaban un golpe de Estado. Hasta aquí cada uno puede tener su interpretación. Cuca puede decir lo que le dé la gana, perdón, Cuca Gamarra, lo que salga el chocho, perdón las horas, pero nos da igual. Pero volvemos a insistir en un mensaje que creemos que es fundamental y que parece que en el Partido Popular no entienden. Este mensaje de Cuca y esta iniciativa del PSOE les vuelve a dar la iniciativa. Fíjense que hasta en una situación como lo de Brasil, donde uno puede tener sus ideas, puede opinar que no se puede asaltar, y en eso estamos, creo, todos de acuerdo, no se puede asaltar el Congreso igual que el de Estados Unidos, igual que si fuera el de España, tampoco se puede rodear el Congreso, como propuso Podemos, recordemos, una manera de asaltar de alguna manera clara, o como se hizo en Cataluña en su momento. No se puede asaltar el Congreso, el Tribunal Supremo, porque aparte, ni el Palacio Presidencial, porque, seamos sinceros, no parece un acto espontáneo que se asalten los tres al mismo tiempo. Tampoco hay que ser un Einstein de la planificación estratégica, que está claro que es algo planificado, y cuando hay algo planificado siempre hay alguien detrás. Hasta ahí ningún motivo de queja. Pero el hecho de que Cuca opinara lo que quiera opinar, de forma individual seguramente, creemos que, contestando un mensaje de Sánchez, creemos que no era algo consensuado. En el fondo era ese momento de Cuca que sabe que la quieren subir al escenario y quiere ganarse galones, pues ha provocado que el PSOE haya vuelto hasta en este tema a tomar la iniciativa y a exigir a Feijóo que mueva pieza. Y es complicado, porque, claro, si Feijóo pone en entredicho lo que dice Cuca, pues seguramente sería la defenestración de Cuca Gamarra. Si PSOE no dice, si Feijóo no dice nada, le van a poner el San Benito de golpista, etcétera, etcétera, ya está acostumbrado. Y es de esas decisiones que deberían reflexionar el Partido Popular, que quizá los mensajes en redes, al menos de sus líderes, no hablamos del alcalde de un pueblo pequeño, ni mucho menos, pero al menos de sus supuestos líderes nacionales, de 4 o 5, deberían estar de alguna manera consensuados y pensados antes de hacerlos. Porque si no, estás provocando
que el Partido Socialista, que lo hemos dicho en más de una ocasión, no son tontos, y es el problema muchas veces, no solo el PP, sino de mucho votante que cree que Sánchez es idiota, coja ese tuit en este caso y lo transforme en iniciativa en un tema donde en principio las iniciativas parecen complicadas en el caso de Brasil. Creemos nuevo error en este caso de parte de Cuca Gamarra y no entramos en el concepto del tuit, si era lógico, ilógico, coherente, no coherente, sino entramos en el tema del mensaje, la comunicación y los tiempos, que parece que son un claro y manifiesto error. Todo, cuando hemos empezado, ya hemos pasado Reyes, ya estamos a día 9, hemos empezado el último mes, en principio, pensamos por coherencia, donde puede haber cambio de diputados en el Congreso. Y es algo que no se escuchará mucho en los medios, pero creemos que es muy importante. Recuerden, según el reglamento del Congreso, que no lo sepa, entre periodo de sesiones, los diputados pueden cambiar su adscripción de grupo. Sabemos que suena un poco raro, pero es como los fichajes de fútbol de la temporada de verano o de invierno. Y está claro que el periodo de sesiones se acabó en diciembre, ahora no empieza hasta febrero, el próximo, si no nos equivocamos, no empezará hasta septiembre, hay 2 periodos de sesiones anuales, teniendo en cuenta que las elecciones van a ser, como quien dice, convocadas seguramente en octubre de cara a diciembre, pues va a ser difícil que haya otro cambio, y parece que es el último periodo hábil de cambio de diputados. Y entonces aquí es donde empiezan a surgir los movimientos y los fichajes. Objetivos, pues miren, parece que había 2 diputados sobre los que había mucho interés, lo hemos comentado en más de una ocasión, los señores Sayas y Adanero, esto sería, digamos, el prime time, digamos, de los diputados sobre los cuales hay cierto interés, tanto de Vox como de el Partido Popular. Ambos pensando en la Comunidad de Navarra, donde recordemos UPN va a ir por libre, ambos pertenecían, son tránsfugas de este partido, aunque algunos no lo quieran explicar, así fueron expulsados, digamos, del partido. Y estos 2 diputados, parecía sobre todo Sayas, que estaba más pendiente de entrar en Vox, donde podía ser el candidato número 1 en esas elecciones, no sabemos tanto si las autonómicas o más pensando en las generales, para volver a repetir su escaño, digamos, en Madrid, y Adanero, que parecía más cercano al Partido Popular. Según las últimas movimientos, parece que ambos podrían estar más cercanos al Partido Popular e incluso uno dedicarse al mundo, digamos, entre comillas, autonómico y otro al mundo de Madrid. Pero la clave es que no tendría ningún sentido que se presentara a ambos diputados los próximos días, porque esto ha de hacerse, creemos algunos, o ahora o nunca, porque la clave es esa. Hasta finales de enero pueden pedir su adscripción a otro grupo, que alguno dirá, no, los fichamos, pero siguen estando en el grupo mixto. Hombre, pues no parece muy lógico, vamos a decirlo así. El reglamento no establece que puedan o no estar en el grupo mixto, vamos a decirlo también con claridad, es un reglamento antiguo y obsoleto, que entre nosotros es de lo más cutre que hemos leído algunos, que podrían haberlo renovado alguna vez, pero bueno, es mucho más moderno cualquier reglamento autonómico que el del Congreso, pero sí que es cierto que sería extraño incluso para los votantes que alguien se colocara dentro del Partido Popular, en este caso, y siguiera sin estar dentro del Partido Popular. Es de estas cosas, digamos, raras. Y está claro que tampoco tendría mucho sentido que ese cambio se produjera, por ejemplo, en marzo, donde ya no sería posible cambiar su asignación, podían jugar a que ahora no lo podemos cambiar, también es cierto, y dejarlos fuera. Porque si son 2 diputados que van a pertenecer al Partido Popular en el futuro, parece lo lógico que hagan el cambio ya. Y ese cambio de prime time, que diríamos, parece el más evidente a estas horas. Porque hay otro cambio, que es el que queremos hablar. Hay 2 cambios más. Uno, que vamos a dejarlo así en stand-by, que es los cambios en Podemos. Podemos se habla desde hace semanas y meses de que es posible que la disgregación de más de un diputado lo lleve al grupo mixto. Aquí no tienen más opciones, es decir, no parece lógico que alguno vaya al PSOE y parece más lógico que vayan al grupo mixto. Habrá que ver exactamente si sucede o no sucede alguna salida más de Podemos, como pasó con aquella diputada canaria que acabó en el grupo mixto,
Y es algo que también debería dirimirse, digamos, durante este mes de enero. Pero la clave, ya que es donde queremos entrar en un tema, creemos, muy interesante, es qué va a pasar esta semana, que luego hablaremos con más hincapié, pero hablaremos más del tema del propio Congreso en Ciudadanos, el Congreso de Ciudadanos. Aquí hablaremos más de los movimientos de diputados. Recuerden, y es un tema importante, en Ciudadanos actualmente hay 9 diputados, recordemos la salida de Pablo Cambronero, que era el 10º, lo ha dejado, que está en el grupo mixto, quedan 9 diputados, y a día de hoy parece que un mínimo de 6 estarían con Val, se habla de 7 incluso, y apenas 2 o 3 con Arrimadas, que está totalmente aislada, vamos a decirlo así. Hablamos a nivel Congreso de los Diputados, Situación, parece que el Congreso, no los diputados, sino el Congreso de Ciudadanos podría llevar a la victoria al equipo de Arrimadas. Y eso crearía una situación cuanto menos extraña, porque claro, si uno gana y otro pierde, y las manifestaciones de Edmundo Val estos días son contundentes, que no quieren ningún puesto en la ejecutiva si gana Arrimadas, y las palabras han sido fuertes, suficientes para no haber ningún tipo de acuerdo, recordemos es esta semana el Congreso, nos deja en el Congreso de los Diputados una situación extraña. Porque recuerden el otro elemento fundamental para analizar. Para tener grupo en el Congreso que tiene unas prebendas mucho más interesantes, obviamente, que está en el grupo mixto, tiempos, asistentes, todo lo que quieran, despachos, todo lo que quieran, necesitas tener un mínimo de 5 diputados. Y la primera pregunta es, si gana Arrimadas el Congreso y pierde Val, y los diputados de Val entienden que no pueden seguir perteneciendo a las siglas de Ciudadanos porque no se sienten representados y se van al grupo mixto, hablamos de 6, podríamos decir, obligarían a los 3 diputados del equipo de Arrimadas, entre ellos ella, a irse también automáticamente al grupo mixto, porque no podrían formar grupo. Luego sabemos que dentro de los diputados de Ciudadanos hay mucho pesetero, vamos a llamarle así, que saben que por 4 duros se irían con Arrimadas nuevamente y le rendirían pleitesía, aunque sea por cobrar estos 9 meses. Pero ahí hay una jugada cuanto menos complicada, porque Val podría querer permanecer, pero si es desacreditado o expulsado por Ciudadanos, por el partido, pues pasaría como el caso de UPyN con los señores Sayas y Adanero, es decir, debería irse al grupo mixto porque el partido no reconoce a esos diputados, y recordemos que lo que reconocen en el Congreso, aunque las actas sean personales, son los grupos políticos, uno de los errores, como decíamos, del reglamento del Congreso. Y podría generar una situación cuanto menos curiosa, que sería la expulsión de Val y algún otro diputado, quizá, y aquí sí que pensamos en voz alta, quizá serían suficientemente inteligentes en Ciudadanos para no expulsar a más, recordemos, son 9, a más de 3 y a lo sumo 4 diputados, intentando conservar esos 5 para tener el control del grupo parlamentario, y más que tener el control, tener el grupo parlamentario, y obligar a esos diputados de Ciudadanos a salir e ir al grupo mixto. La otra opción, que conociendo el patio parece la más lógica, sería que a pesar de los odios nadie expulsara a nadie y se mantuvieran para mantener las prebendas, aunque internamente fuera un conflicto. Aquí había el problema de la portavocía, obviamente, que habría que dirimirse, pero sería extraño, porque fíjense que al final quien acaba firmando todo en el Congreso es el portavoz del grupo, y si el portavoz del grupo sigue siendo, por ejemplo, el señor Val, aunque haya perdido el Congreso, podría ningunear, hacer cierto tipo de moving, como el que hacía en el grupo mixto al señor Cambronero, a Inés Arrimadas y dejarla en el olvido total, no permitirle ni presentar un escrito, ni hablar, ni nada, ya que él, como portavoz, elegiría y firmaría todas esas decisiones. Es cuanto menos curioso, porque otra estrategia que alguno está pensando es que Inés Arrimadas jamás querría quedar en el olvido, y podría ser que en caso de derrota en el Congreso pasara al grupo popular,
como hacen Sayas y Adaneros, es decir, se adscribiera al Grupo Popular. Pero aquí hay un problema, que si gana las elecciones en Ciudadanos, sería extraño que la candidatura que gane de Ciudadanos se integrara directamente en el PP y que quedara como grupo unos extraños, vamos a decirlo así, sin estructura y sin partido, lo cual el reglamento tampoco estipula de ninguna manera. Como pueden ver, mes de enero de fichajes, mes de enero súper interesante, porque vamos a ver movimientos no pensando obviamente en este enero, sino pensando en mayo y sobre todo pensando en las elecciones de final de año. Porque la estrategia de todos es pervivir en política, de casi todos vamos a decir, intentar chupar como sea de la política para intentar mantener unos estatus que si no difícilmente tendrían. Y en ese conjunto de situaciones, fíjense el detalle, ninguno de ellos dice que va a dejar la política porque ya ha cumplido un ciclo, aunque alguno lleve años y años mamando de la política, o simplemente habiendo trabajado toda la vida en política. En eso hay que reconocer que Val no es el caso más extremo, seamos sinceros, él viene de la abogacía de Estado. Él decía hoy en una entrevista, curiosamente, cuando le intentan ascribir al Partido Socialista, que no hay diputado que odie, ha utilizado esa palabra, más a Sánchez que él, al que echó de su trabajo, recuerden, por el tema de Cataluña. Sin lugar a dudas, se va a poner muy interesante todo este tema de los fichajes del mes de enero. Cuenten que solo se puede hacer entre periodo de sesiones, que es el que hay ahora, es decir, acabó en diciembre, empieza en febrero el nuevo periodo de sesiones del Congreso, y va a ser cuanto menos interesante. Todo además con un gobierno que empieza en esa lucha Sánchez-partido, vamos a decirlo así, gobierno, empieza a dejar un poquito de manga ancha, se da cuenta de que no puede presionar tanto al partido, porque el partido se está jugando en las elecciones muchos cargos que viven de esto. Y el presidente, con temas como la corrupción en el caso de Valencia, que recordemos, si esto hubiera sido en el PP, sería titulares y titulares de diarios, pero como es el Partido Socialista y nunca han sido corruptos, ya lo saben, pues apenas se habla. Y con el caso de Griñán, pendiente seguramente de mañana lunes, tras el informe del forense, donde parece que dice que no se está muriendo el señor. Aunque dice el señor Griñán, su última manifestación es que me puedo morir. Y con todo el respeto, obviamente, que el señor está enfermo, se puede morir todo el mundo. Aquí la clave, señor Griñán, no es si usted se puede morir o no, que nos podemos morir nosotros, nos podemos caer ahora en la calle, o en la calle no, que no estamos en la calle, nos podemos caer mañana en un avión, nos podemos caer, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante ¿es necesario estar fuera de la cárcel para que no se muera? Pues parece que no. Según el informe, parece que no estamos delante de una situación final del señor, de desahucio, prácticamente diríamos, del señor Griñán, y eso parece indicar que debería ingresar en la cárcel como el resto de condenados por la sentencia. E insistimos en algo que hemos dicho muchas veces, esto acaba siendo un nuevo problema para el señor Sánchez, porque la entrada de Griñán no es la entrada que se ha ocultado, por cierto, en la mayoría de medios del resto de líderes socialistas, de altos cargos socialistas, sino es nada más y nada menos que la entrada de un exministro y de un expresidente. Y esto sí que debe acaparar nervios, porque el señor Griñán precisamente no tiene mucha voluntad de entrar por algo que él considera, y lo hemos dicho ya en este canal, que no pintaba nada. La paciencia de la gente, ya veremos a dónde llega. Seguramente el hecho de estar en una situación crítica, aunque no moribundo, vamos a decirlo así, puede hacerle reflexionar sobre si vale la pena o no, pero realmente la situación personal del señor Griñán empieza a generar nerviosismo en el gobierno y obviamente también en el partido. Podría parecer que esas prácticas del ERE, que son muy significativamente en concepto similares a las de Valencia, podrían estar muy extendidas por el resto de España. Y está claro que no sería del interés ahora mismo del presidente Sánchez ni del partido que salieran a la luz. No olviden, faltan apenas 5 meses para las elecciones y cualquier información, cualquier comunicación negativa
puede pasar nota. Y en el PP, lo decíamos, se han dado cuenta de que las encuestas están indicando algo importante. Muchos se habían fijado, y nosotros lo comentamos hace un par de semanas, muchos se están fijando en el descenso paulatino del PSOE, que llegaba a bajar hasta de 100, pero nosotros decíamos que la clave no era esa. Coño, es importante, seamos sinceros, que el PSOE baje de 100, hombre, que mantenga ese suelo es también muy a veces difícil de interpretar, pero es importante. Pero la clave es que el Partido Popular, desde la irrupción de Feijóo, que irrumpió y se fue a 130 y pico, pues de ahí no se ha movido. Pasan meses, semanas, y el Partido Popular sigue estancado en esos 130 y pico diputados, 140 en alguna encuesta, 140 y poquitos, pero no acaba de crecer. Voces de alarma en el Partido Popular, finalmente parece que alguien piensa, vamos a decirlo así de claro, y que saben que hay que empezar a cambiar el rumbo de cara tanto a las elecciones autonómicas como municipales, e intentan en esas elecciones, y vamos a decirlo así de claro, atacar a Vox, porque consideran que Vox, y creemos que en eso tienen una idea clara, y creemos que es real, no vamos a engañarnos, no tiene la fuerza que tiene en unas elecciones generales, en unas elecciones municipales y autonómicas. Y consideran que en esas elecciones han de robar votos a Vox, y de ahí los ataques a Vox, donde entre otras cosas, hoy, recordemos, por cierto, PP ha recuperado a gente de la vieja guardia, parece que no confían ya en la gente nueva, recordemos que todos se los llevó a Casado y parece que han quedado todos crucificados, y ataca el PP a Vox, acusándole del tema de la moción de censura, de que es un teatrillo. Fíjense el detalle, que hoy se han dedicado a eso, en vez de atacar, uno puede decir, al PSOE, o a Podemos, a quien sea, no, a Vox. Y hay que interpretarlo en movimiento elecciones municipales, elecciones autonómicas, donde ven la debilidad de Vox, que creemos es cierta, pero no se dejen engañar. Vox, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es un partido que puede ser más fuerte en unas elecciones generales que en unas elecciones municipales y autonómicas, donde aparte tampoco parece que tengan unos líderes solventes. Y el teatrillo, lo hemos dicho en más de una ocasión, Vox, cuando presentó la moción de censura, el avance, vamos a decirlo así, y ya elucubró con que iban a poner un candidato de renombre, se equivocó. No en la moción, que creemos que la idea era magnífica, y el hecho de intentar vincular a Feijóo era magnífico, pero se equivocó en vender que tenían candidato. Porque dijimos, recuérdenlo, aquellos que nos escuchaban a finales de año, que si volvía a presentar de candidato a Santiago Abascal, mejor que no presentara la moción de censura. Y a día de hoy, que parece que es el único que puede ser candidato, Santiago Abascal, ni gente como Alex Vidal Cuadras, que estaría cercano a Vox, ha aceptado tal propuesta, pues algunos entendemos que lo mejor es, ¿saben aquello de ir por la calle y silbar mirando a otro lado? Moción de censura, no me acuerdo, vamos a hablar de otras cosas que ahora vienen temas complicados, lo de Brasil, yo qué sé. Porque, primero por tiempos, la moción de censura presentada, y nunca lo hemos entendido y lo hemos dicho, si no había candidato y querían presentar a Abascal, haberla presentado el 22 de diciembre. Hubieran hecho trabajar al Congreso, que ya está bien también, que no tengan tanto tiempo de vacaciones. Y hubiera sido coherente, porque era el momento álgido de aquellas leyes que se estaban aprobando. ¿Quién se acuerda ahora? Y el tiempo pasa muy deprisa en política, ¿eh? Segunda, si no tenían candidato, haberlo presentado entonces, porque si no lo tenían antes, no lo iban a tener ahora. Lo que está claro, que haberlo dilatado, como dijimos en su momento, no parecía ser muy lógico, esperarse a enero, ¿para qué? Y para presentar al mismo candidato, salvo sorpresa, pues parece que tampoco es una decisión muy inteligente. Veremos qué dice o qué rectifica Vox las próximas horas o días, pero está claro que no lo tienen precisamente muy claro. Aunque seamos sinceros, quien menos claro lo tiene es la líder de Podemos, supuestamente, Ione Belarra, que se enfadó el otro día cuando le preguntaban si tenía que pedir consejo a Pablo Iglesias, dijo aquello de que, si no fuera un hombre, yo fuera un hombre, me dirían eso, la típica estupidez de Ione Belarra, vamos a decirlo así de claro, que hoy se ha encontrado con que Pablo Iglesias ha enviado una carta a Pedro Castillo, el expresidente de Perú, que está en la cárcel,
alabándole todas esas chorradas, varias de Pablo Iglesias, del niño pequeño, pero es que lo ha escrito en nombre de Podemos, cuando no es nadie. Bueno, no es nadie, sí que es alguien, obviamente, es el que manda, pero seamos sinceros, no es nadie legalmente. Y ha puesto en ridículo no solo a Yone Belarra, sino a todo el partido de Podemos, porque ha confirmado que quien manda es él. Y parece que es algo que algunos en Podemos no saben, porque la gran batalla no es Montero Díaz, que Montero, con todo el respeto, lo hemos dicho, tras ese periodo donde necesitaba ayuda, tras su mala relación con Iglesias personal, necesitó ayuda profesional, que ojo, que cada uno puede tener la que tenga que tener, que explicamos en su momento, que a nosotros nos parece grave porque está en un cargo institucional, y oiga, ya hay que estar al 100% cuando estás en esas cosas, y si no lo estás te vas, que no pase nada, y te dan ayuda igualmente. Pero bueno, la cuestión, esa guerra es entre Iglesias y Yolanda Díaz. Recordemos, Iglesias puso a Yolanda Díaz al frente. Luego se dio cuenta de que Yolanda Díaz era una trepa. Parece mentira que no se diera cuenta. Es como no darse cuenta que Pedro Sánchez es un sátrapa. Pero bueno, en fin, cada uno es lo que es. Y Pablo Iglesias intenta recuperar a Podemos e intenta de alguna manera vincular al máximo a Yolanda Díaz. Ya sabes que esta gente que pueden un día pegar una puñalada por la espalda, al día siguiente sonreír e irse incluso a la cama sin ningún tipo de problema y con gracias cariño, como te quiero, porque son así. Y Yolanda Díaz, que empieza a tener prisa. No prisa por ella, sino porque empieza a darse cuenta a su entorno de que no hay nada detrás del sumar. Sí, sumar, vale. ¿Y qué ha sumado en más de un año? Pues parece que nada. Esa es la triste realidad en este momento. A partir de ahí, Yolanda Díaz tiene que empezar a sumar de alguna manera, porque si no, va a quedar restando en el partido. Sánchez también tiene prisa de que Yolanda Díaz sume para intentar sumarla a su proyecto. Fíjense que lo de Podemos va a ser otro entretenimiento de este mes de enero que va a ser muy divertido. Y hablamos del Congreso de Ciudadanos esta semana, donde vamos a ver quién gana. Y habrá que ver la doble dinámica que hemos explicado anteriormente, quién gana el Congreso y quién gana dentro del Congreso de los Diputados. Es esa bicefalia que hablaba Arrimadas, pero que parece un poco confusa. Las apuestas es que el Congreso de Ciudadanos lo podría ganar Arrimadas, el resto sería sorpresa, pero que el Congreso de los Diputados lo podría ganar PAL. Y ahí ya hemos explicado los números, los 9 elegidos, a ver a dónde llegan. Saltamos rápidamente a la manifestación que ha habido este fin de semana por el fin de la dispersión de ETA, donde el eslogan ha sido "Hemos ganado". Los socios del gobierno han ganado por conseguir evitar la dispersión que hace que asesinos de niños, de personas, hablamos siempre de niños no por quitar valor al resto de muertos, obviamente, sino porque creemos que los niños tienen un valor especial, tiros en la nuca, etcétera, pues consideran que han ganado al gobierno, con el que han pactado. Hombre, ellos pueden decir lo que quieran, lo hemos dicho 1000 veces, los de Bildu y amigos pueden decir lo que quieran. Está claro que el gobierno debería darle cierta vergüenza ajena que aquellos con los que pactan les dicen que los han ganado y los han humillado. El socialismo debería mirar a lo que ha hecho Pedro Sánchez y valorar por qué se está cargando el partido, llevándolo a la destrucción. Porque no solo es en el País Vasco, en Cataluña parece que están a punto de pactar con Esquerra Republicana en los presupuestos generales que elevarían a Cataluña la mayor presión fiscal, no solo en personas, sino en empresas de toda España. Pero parece que en los últimos momentos no acaba de fraguarse ese acuerdo entre PSC y Esquerra, porque están todos jugando a la aritmética de las elecciones municipales. El PSOE sabe que alargar más el tema de nuevos acuerdos con el independentismo podría pasarle factura en las elecciones, y hacen un análisis inteligente. También Esquerra, Esquerra tampoco está mucho por la labor, porque Esquerra sabe que dentro del independentismo es la fuerza que más poder tiene ahora mismo en Cataluña, y ambos son conscientes que el enemigo a batir, que es el constitucionalismo, ninguno de los dos es constitucionalista, está no en horas bajas, sino está en el sumidero de la democracia en Cataluña. Ya en el País Vasco ha desaparecido, en Cataluña en el sumidero de la democracia.
Y valoran ambos positivamente que tras las elecciones de mayo, oye, les puede ir bien convocar unas elecciones autonómicas y a tomar por culo los presupuestos, que total, para las familias que estamos mamando del tema, como dirían ellos, pues ya nos vale seguir así. Recordemos, hay altos cargos que van 30 años viendo la Generalitat sin pegar golpe. Es la triste realidad de Cataluña, solo hay que nacer en ciertos sitios, ser hijo de alguien y ya tienes el cargo colocado de por vida. Y esa es la estrategia actual. Esquerra además cuenta de que el PSOE se va a dar una bofetada en las elecciones, con lo cual cuenta que podían tener más recorrido que el del Partido Socialista, que en caso de una debacle solamente empezaría a entrar en una crisis que les favorecería a ellos y en todo caso dejaría al constitucionalismo, donde el PSOE no forma parte obviamente, en una situación prácticamente ridícula en Cataluña. Parece que el PP no lo ve. Vox sigue en su historia, vamos a decirlo así, su techito de cristal, se piensan que han hecho mucho, pero no han llegado obviamente a los números de, en su momento, el partido que ganó las elecciones en Cataluña fue Ciudadanos, y el PP, pues nada, el PP pensando que miren que el domingo hay que ir a misa y ya está, y las cosas se solucionan solas, sin candidatos y sin nada, son de esas cosas curiosas del Partido Popular en Cataluña. Ya todo eso, en unas horas se elegirá el presidente del Tribunal Constitucional, que no diremos que es otra guerra, pero sí que es un conflicto, vamos a llamarle así. Hay dos candidatos, Pumpido y Balaguer, ambos progresistas, y algunos hablan de que puede ser una pugna tan elevada del progresismo que puede dividirlo. Fíjense la curiosidad, donde priman los nombres de las personas a los hechos en sí, a las elecciones propias, a las decisiones de las ideas. Va a ser interesante también este lunes por el tema del Constitucional. Y nos hemos alargado mucho, llevamos días sin hacer programa, no queremos dejarles sin hablar de esa reapertura, digamos, de los frentes de guerra entre Rusia y Ucrania, que parece que han quedado en segundo lugar, sobre todo por el tema de Brasil las últimas horas, pero que no dejan de ser importantes. Parece que la guerra se va a eternizar, no diremos cuánto, el general Invierno no ha hecho irrupción, pero no con tanto frío como podía imaginarse, con lo cual parece que la actividad vuelve a ser incesante. Algunos dicen que Rusia está acabado desde hace meses, otros dicen que Ucrania se está quedando, por ejemplo, sin tanques, vamos a decirlo así de claro, mientras que Rusia tiene una cosa que hemos explicado ya de las guerras napoleónicas y la Segunda Guerra Mundial, tiene una ingente cantidad de recursos que es capaz de ir a una batalla y perder 10.000 y tener 10.000 al día siguiente. Y eso ni Ucrania puede hacerlo ni puede asumirlo. Veremos, pero parece que a medio plazo el conflicto va a seguir y parece que no son buenos tiempos. No diremos para la lírica, que eso recuerden era la canción, sino no son buenos tiempos para la paz y para la gente de buena fe. Nos vamos a despedir hasta mañana. Recuerden, mañana Tribunal Constitucional. Veremos lo de Brasil como ha avanzado. Ya empezaremos a tener tranquilidad total, nosotros estaremos todavía unos días de reposo, ponemos todavía un par de semanas, lo acabaremos de decir esta semana. Patreon, canal Transferencia, todas esas cosas, como siempre decimos, simplemente seguimos.